Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ángel. Bueno, primero, gracias. Primero, gracias, porque eres uno de nuestros capellanes fijos. Gracias por estos 2 años de cuidados diarios. Diarios. Y nos vas a hablar de la obediencia, creo, ¿no? Ajá. Bueno, pues buenas noches a todos. El esquema de trabajo siempre en estos temas de religión es siempre ver lo que dicen las fuentes de la revelación, la escritura y la tradición, el magisterio, que sería la Iglesia en sus padres, santos padres y santos, y luego los espirituales, autores y doctores. Pero eso es muy largo y no digo que no sea enriquecedor. Yo lo que voy a hacer es dar como unos pocos aspectos que, bueno, que nos desordenen la conciencia para que veamos qué es esto de la obediencia, porque estamos en un siglo que viva la libertad y hago lo que me dé la gana. Bueno, y el relativismo y todas esas cosas. Bueno, todo ese lío. El primer epígrafe sería obediencia versus libertad. O sea, uno obedece porque hay otro que manda, va y tira para adelante o por miedo al garrote o por la zanahoria, que es como comprar de alguna manera y sobornar la libertad del otro con un plato de lentejas, cosas de estas, ¿no? Y quiero decir que así es como beben al burro, ¿eh? Los jugos gástricos, pero no el corazón, la voluntad. Cuando hablamos de obediencia, sin embargo, estamos hablando de algo extremo, quiero decir, que contradice el ser íntimo del hombre. Y para entrar así en materia, salto con un latinajo, perinde ad cadáver, o sea, obrar en modo cadáver. ¿Y eso qué es? Pues eso viene en la iglesia pues muy pronto, porque lo traen los santos padres. Esto estamos hablando del siglo IV, cuando cesan ya las persecuciones en la iglesia, tanto las de los judíos como las de los romanos, ¿no? Y claro, acaban los mártires, de los que hemos estado hablando, el padre Manuel Navarro nos ha jaleado a todos con eso, y vienen, pues, esto que en la iglesia entra de todo, como en botica, ¿no? Cada uno con su tema, cada loco con su tema, ¿no? Y entonces, pues aquí es donde hay algunos que, viendo todo ese jaleo, dicen, oye, queremos vivir un poco mejor la perfección, y entonces huyen del mundanal ruido y se van a vivir la fe intentando, pues, y sale aquí como un remedio del martirio. O sea, vamos a vivir muriendo en vida, haciendo penitencia y toda la estética del sacrificio y tal. Entonces, aquí hay autores, Juan Casiano, las colaciones, las instituciones cenobíticas, hace como una radiografía de la vida de los monjes, de las tentaciones, de todo, ¿vale? Se trata de matar el orgullo, que es el primer obstáculo y el mayor que hay que vencer, porque ya sabéis que viene de la soberbia, que es el pecado donde cayeron los demonios. Entonces, frente al mundo ya se han ido, la carne pues es machacarse, y el demonio, pues es esto, ¿no? Lo de la soberbia. Entonces surgen contra todos estos enemigos del alma los consejos evangélicos, los votos. Entonces, los pobres, pues estos hacen lo que no hizo el joven rico, ¿no? Están todos los pobres y van, se machacan las carnes, ahí como si fuera un gimnasio espiritual, venga, 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 y el sacrificio es el de la voluntad. Es como Abraham, que es lo más nuestro, ¿eh? Es nuestra propia voluntad, es nuestra libertad. ¡Wow! Entonces hay historias, y como digo yo, esto es extremo, ¿no? A veces se ven folclóricas, por ejemplo, de una obediencia ciega. Hay el caso del novicio Juan de Licópolis, que le mandan regar un palo seco durante un año, a ver si salen flores, guapo. Pero es la obediencia, ¿eh? Y ahí lo ves todos los días al pie del tronco, ¿no?
San Basilio, estamos hablando ya de los griegos y tal, en su ascética, pues más de lo mismo, someterse por completo, sin vacilar. El superior es donde resuena la voz de Dios, y hay que hacerlo presto, con alegría, como los mártires, ¿no? Antes hablabais de los mártires de Barbastro y aquellos los tenían en un salón de actos y tenían tanto dentro que pusieron todo lleno de escritos, hasta las paredes, las cortinas, todo, de tal manera que dijeron, esto hay que quitarlo de aquí, porque, y lo que se ve en los pocos que quedaron escritos en los papeles del chocolate que les servían en el desayuno, es que es una alegría y una cosa, o sea, es que era la entrega, ¿no? Pues con esa alegría hay que obedecer al abad, ¿no? Eh, y no es porque sea un hombre correcto, prudente, sino porque es Dios el que manda ahí, ¿no? Y entonces la consigna del discípulo, ¿cuál es? Pues nada pedir, nada rehusar, obedecer, punto, ya está. Nos vamos a San Francisco, que hay gente que aquí hay forofa, ¿no? La santa obediencia. No sé si recordáis aquella película Francisco Juglar de Dios, cuando vienen de Roma, la caseta ocupada allí, el hombre con el burro, todos bajo la lluvia, hechos una sopa. Entonces, Francisco llora porque dice, yo que soy el abad, que tendría que cuidar a esta gente, pero ¿qué estoy haciendo? Entonces, por santa audiencia te pido, Fray Bernardo, que me pises el cuello y me digas, hijo de Bernardo, eres un criminal. Bueno, es impresionante. Aquí ya se ve que es el poverello, es la humildad, ¿no? Pero estamos en la Edad Media. También este es el que recoge lo de la obediencia de cadáver, ¿eh? O sea, el cadáver lo coges, lo tiras como si fuera un tío de palo, ¿no? Lo pongas por aquí y nada, nada, ni te contradice, ni te murmura, ni nada. Esto lo dijo uno que escribió una vita del santo, que le preguntaron, entonces, ¿cuál es el verdadero obediente? Pues eso, el que es como un hombre de palo, el que no siente ni padece, ¿no? Eh, Todo se le hace callo, pero callo aguantándoselo, claro. Entonces, eso es lo que estaba en todos los monasterios. Como veis, esto viene ya de lejos, ¿eh? Y entonces aquí, en esta sociedad que además es muy jerarquizada, en tanto en lo civil como en lo religioso, es donde vienen las cruzadas, es aquí donde los soldados son como los monjes, con sus códigos caballerescos, y los monjes son guerreros de Cristo, y unos luchan y dan la vida de una manera y otros de otra. ¿Por qué? Porque hay una causa mayor y es Dios. Y allí se va a la batalla como eso, ¿no? Entonces, todo es también, la autoridad, hay que verla así, siempre, siempre está revestida de carácter sagrado, o sea, por la gracia de Dios. Es una teocracia, ¿vale? Prima la voluntad de Dios y después su providencia y trabajar y morir por la gloria, ¿no? Y dando un salto al siglo XV y XVI, por ahí estamos, ¿no? Es la reforma, la reacción a la reforma que es el Concilio de Trento y la proliferación de santos, también muchos santos españoles. Ahí sale San Ignacio. San Ignacio combina lo militar y lo religioso, es la compañía, ¿no? Y como todos los consagrados, tienen los tres votos clásicos, el desasimiento de lo material, que sería pues eso, la pobreza, lo afectivo, librarse de los deudos, que diría Santa Teresa, y también de lo volitivo, que es la obediencia, ¿no? En las constituciones, en el 547, dice que cada uno de los que vive bajo la obediencia esté convencido de que debe dejarse llevar y dirigir por la divina providencia, por medio de los superiores. Y Juan Polanco, que es el secretario, que había enviado pues todo lo que decían todos los agustinos y tal, pero tuvieron pues aquello de añadir el cuarto voto, o sea, la obediencia especial al Papa, que es el jefe mayor, que es el vicario de Cristo, pero también hay que entender que esto, aunque siga la obediencia de cadáver, que San Ignacio no lo decía nunca, él hablaba de la obediencia, pero eh, tampoco hay que verlos a estos como si fueran unos kamikazes, ¡hala! Un cabeza bote, no, sino que no es una obediencia ciega, no es servil. O sea, hay que verlos como si fueran los legionarios, ¿no? Aguerridos que entran los primeros en combate, pero que no van a lo loco, sino que lo hacen con cabeza, ¿no? Hay un servicio de inteligencia siempre, no puedes enviar a la gente ahí detrás de la colina al matadero, ¿no? Entonces, y estos, que no son autómatas, que no hay conductismo ni manipulación y otras hierbas, son los que hacen y tienen como grandes aventuras de evangelización y tal, igual que los franciscanos, tal. No sé si visteis alguna película por ahí de, por ejemplo, Silencio, es un poco cruda, ¿no? Pero bien. Bueno, pues ahí está. La obediencia es voluntad, pero además es una voluntad informada. Y quienes cogen este modo de obrar, saben distinguir el lenguaje imperativo del indicativo, y lo digo, ¿no? El lenguaje imperativo es hace esto, al otro, así o asá, pero estos
han integrado el lenguaje indicativo. Y lo explico con un ejemplo. Mira, los judíos, por ejemplo, han de cumplir la ley, eso es así, ¿no? Y tienen que rezar, por ejemplo, 3 veces al día la oración del Shema. Bueno, pues en este rezo, curiosamente, se ven los dos modos de lenguaje. Por una parte, el imperativo insiste, recuerda machagonamente aquello de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es amarás. Es como los mandamientos, pues no hagas esto, no robes, no mates. Bueno, amarás. Pero además de esto es lo que tienes que hacer, tiene una parte fundante, indicativa, que te dice, ¿ves? Te cuenta el por qué tienes que. Se te da el dato, lo que está en la base del precepto de la ley. ¿Y qué es eso? Pues lo dice también el Shema. El Señor es el único Señor. Entonces, aquí cada vez que un israelita reza, un israelita piadoso, pues evoca la historia de la salvación y le gana el corazón, porque se amontonan las imágenes, salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, el desierto, las pruebas allí, ¿está Dios o no está Dios con nosotros? Pues está Dios y les da el maná, las cornices, el agua, de la roca, la tierra, vencen a los enemigos, aquí la oración de Jericó, ¿no? Y después la misericordia que tuvo después, porque, en fin, infieles y rebeldes un montón, y dura cerviz también, ¿no? Pero esto es lo que consigue, de alguna manera, el lenguaje indicativo, que de alguna manera evocamos toda una historia y eso nos provoca, evoca y provoca. Y es que una religión no es mero cumplimiento de códigos y tal, litúrgicos y tal, sino que es una relación. Y por lo tanto, y es entre personas y personas vivas, ¿no? Entonces la combinación de la memoria y la lectura de los acontecimientos por parte de la inteligencia, pues de ahí sale el posicionamiento, la actitud creyente para con Dios, ¿no? Y entonces es cuando Dios se va diciendo a Israel, o dicho de otro modo, Israel va dando nombres significativos que nunca pronunciarán el nombre de Dios, pero dirá que es el Shaddai, el Dios del camino, es Elohim, el Señor de los secretos y las victorias. Y nosotros diremos, y es el Emmanuel, porque está con nosotros, está siempre de nuestra parte, ¿no? Este domingo pasado recordaríais la primera lectura. La primera lectura hablaba de, eran palitos y patitos, sabiduría, 11:22, y dice allí unas cosas más bonitas, o sea, Dios no puede ser más bueno. O sea, y entonces, claro, esto es que lo tenemos a lo mejor acostumbrado. Dios es muy bueno, sí, pero Dios no es Moloch. Moloch pedía sangre, o aquellos dioses griegos y romanos. Por eso Lucas se alucinaba solo cuando descubrió al Dios de los cristianos. Y por eso nos pone que si la misericordia, que ese corazón de Jesús, claro, y por eso dice, es bueno, pero bueno, bueno, y es salvador. Entonces ahí el creyente ya no es solamente un sapiente intelectual, sino que es un seguidor, o sea, es un obediente, es un practicante. O sea, porque aquí hay que notar que el demonio sabe todas las teologías del mundo, claro que lo sabe, pero no soporta ni a Dios ni a nada que se le parezca, vamos, y enseguida busca el destrozo total. Si te pilla, vamos, como los leones de la 2, le pegan un zarpazo a la cebra y da 30 vueltas de campana. Bueno, entonces, obediencia informada y querida, por tanto, libre. O sea, a la pregunta esta. Otro punto que quiero que veáis son las bondades, las virtudes de la obediencia. Pero esto no lo digo yo, sino quiero poner ahí unos textitos de santos que tú dirás, pero es un poco excesivo. Es que esta gente es un poco desmesurada. Es que ¿por qué hablan así? Tanto es la obediencia, claro, es que estos han experimentado, han vivido el modo indicativo. Estos sí que son el verdadero pueblo de Dios en genitivo, porque son obra suya, porque Dios se los ha ganado, ¿no? Y entonces aquí se ve pues la fidelidad, la obediencia, la perseverancia final, todas estas cosas, ¿no? A diferencia de Israel, que no entendía los caminos. Y ahí, por ejemplo, está Nicodemo. Nicodemo iba en plan chuleta y Dios le da dos, o sea, Jesucristo le da 2 tortas y le dice, tienes que nacer de nuevo, chaval, es que tienes que nacer de nuevo, es que lo que tú sepas es que el sabor tiene que tener, o sea, la sabiduría tiene que tener saber, pero con sabor, ¿vale? Y os pongo un ejemplo para que veáis lo de Israel, por qué no entendía a Dios, porque claro, también hay que explicarlo. Hay en el libro de los números, en el capítulo 9, se habla de una nube que guiaba a Israel por el desierto, ¿vale? Entonces la nube va guiando al pueblo, pero se detiene. Y dice, bueno, si se detiene, a ver cómo vamos a llegar. Es que se ha detenido una semana. Es que ahora cambia de dirección, pero íbamos para allá. Pero
Claro, y entonces es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Mira, el Espíritu sopla y tú no sabes ni dónde viene ni a dónde va, pero el que ha nacido del Espíritu se deja llevar. Estamos en tus manos, Señor. Igual que Jesús fue llevado al desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto y vino a este mundo por amor, se encarna por el Espíritu, porque hay amor ahí y es el Espíritu el que le lleva, ¿eh? Y no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, o sea, y es la obediencia y la confianza que nos han hablado de estas dos virtudes, ¿no? Pero tienen que ir juntas y por eso los santos nos hablarán de estas maravillas, ¿no? Y los Nicodemos quedarán con contradicción. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Que el hombre se meta en el seno de su madre. ¡Ey! No te enteras, ¿vale? Entonces, hay una santa que a mí me toca porque tengo un convento de aquí de dominicas, que es Santa Catalina de Siena. En los diálogos número 163 lo leo, dice: oh obediencia deleitable, placentera, suave, porque disipas las tinieblas del amor propio. Tú vivificas el alma que te ha escogido por esposa y le das la vida de la gracia, destruyendo en ella la muerte de la voluntad propia que lleva el alma a guerra y muerte. Eres benigna y piadosa. Con benignidad y mansedumbre llevas cualquier peso, por grande que sea, porque te acompañan la fortaleza y la paciencia. Te corona la perseverancia, porque, de nuevo, por grandes que sean las cargas que te echan encima, no te achicas, antes bien, con la luz de la fe, lo llevas todo. Estás tan unida a la humildad que ninguna criatura puede quitar esta virtud del alma que la posee. Y después también dice un poquito más adelante, ¿no? El bien que lleva consigo se conoce en ti, oh Verbo, que nos enseñaste el camino haciéndote obediente hasta sufrir la afrentosa muerte de cruz. En tu obediencia, que es la llave maravillosa que abrió el cielo, se funda nuestra obediencia. Hola, qué bonito. Entonces es eso. Hay otro autor, es que si me paro a comentar, Charles de Foucault. Habréis oído la canción esta que cantamos: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Ahora está de moda porque el Papa lo organizó en mayo del año pasado, pues él habla del sacrificio de Abraham, aquello que os he dicho yo, ¿no? En las meditaciones sobre el Antiguo Testamento dice: Señor mi Dios mío, no solo de boca, sino desde el fondo de mi corazón, quiero hacer tu voluntad, tu entera voluntad, tu única voluntad y no la mía. Dámela a conocer, Dios mío, y haz que la cumpla. Dame la fe y la obediencia de Abraham. Haz que escuche tu voz interior, la voz de aquellos que a través de los que tú me hablas. Dame la fe y la obediencia que sacrifica los afectos más íntimos del corazón y las persuasiones más firmes del espíritu para adherirse únicamente a tu santa y bendita voluntad. Te lo suplico, Dios mío, de todo corazón, por Jesucristo Señor. O sea, fíjate que habla de como las convicciones, las persuasiones que uno tiene, pero si a ti es lo que decía San Ignacio de Loyola, si te dicen que es blanco, aunque tú lo veas negro, blanco, obedece, punto. Y esto es lo que quieren los santos, ¿no? De Santa Teresa, la grande, pues Santa Teresa, por ejemplo, tiene muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo he visto unas pocas y quiero dar solamente las citas, pero bueno, digo un poco de Iván. Cristo nos toma su cuidado, ¿vale? Él es el que nos lleva, él es, y nos lleva además por donde tengamos más espíritu y aprovechamiento. Y por eso hay que fiar, creer en Él, porque de nuestra naturaleza siempre saldrán repugnancias, resistencias, ¿no? Para conformarnos con lo que nos mandan. Conformarnos no es quedarse así como si tal cosa, ¿no? Sino tomar la forma, la imagen y semejanza, ¿sabes? De eso se trata. Por ejemplo, un tzadik, un justo, es el que se ajusta, el que se intenta conformar. Esto es hebreo. Vale. Entonces, hay que sujetar al dicho de nuestra voluntad para conquistar nuestro señorío y ya desde ahí poder dar una voluntad limpia para juntarla a la de Cristo y así venga fuego del cielo que abrase este sacrificio. O sea, es como una ofrenda. Es el verdadero culto. Esto está en las fundaciones 5.3 y 5.6. Después hay un autor, pongo un poco de todo, que se llama Marmión, y lo parafraseo, porque aquí dice que Cristo es el ideal del monje, y entonces es una obra que escribe él. Entonces en el número 12 dice: heme aquí, Señor, me entrego a ti y quiero ofrecerte el homenaje de mi sumisión absoluta a tu voluntad, sea lo que fuere lo que ella me mandare. Tal vez tu voluntad me imponga cosas que resulten duras a mi naturaleza, a mis gustos, contrarias a mis ideas, arduas para mi espíritu independiente, pero
quiero ofrecer este sacrificio como prenda de fe en tu palabra, de confianza en tu poder, de amor a ti y a tu Hijo Jesús. O sea, está la fe en las promesas, la confianza, que es la esperanza en su poder, y el amor, la caridad, están todas ahí, está metido, ¿eh? Bueno, y no digo más porque todos hablan de lo mismo, San Agustín y todos, ¿vale? Entonces, tercer epígrafe, porque esto corre que se mata, el tiempo tic-tac, es de alguna manera la obediencia como metida en la vida religiosa, entre comillas, porque la vida religiosa, o sea, creo que hay una cosa que además es natural que haya pasado, pero bueno, vamos a ver, se entiende que los laicos o cristianos de a pie fueran de alguna manera como relegados, considerados como cristianos de segunda. Porque claro, es que los religiosos eran los que hacían los votos, los que se consagraban, los que seguían los consejos evangélicos, pero cuidadín. Uno, la llamada vocación es a la santidad y es universal. Y dos, hay cosas que no son consejos evangélicos, pero son sacramentos, por ejemplo, el matrimonio. Es más que un consejo. Eso visibiliza a Cristo y lo testimonia, miralos cómo se aman. Eso es exposición mayor. Entonces, cuidado, porque esto de la obediencia además es para todos. O sea, esto es como los cristianos, la santidad no es por el cargo que ocupan, sí, es otra cosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los esposos pues se santifican en esa entrega y es un misterio grande. San Pablo decía, yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, ¿vale? Lo digo por eso, ¿no? Y es verdad que los que viven en el mundo viven con esas preocupaciones y que los consagrados de alguna manera, pues sí, son punta de lanza, dicen al resto como que estamos destinados hacia el cielo, pero todos tenemos que practicar la obediencia. ¿Cómo entender, por ejemplo, y porque esto es las cosas que nos contradicen están ahí, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, es que vosotros sois unos borregos, es que parece que os quitan el seso, la libertad. A ver, es que la jerarquía, se habla muy mal de todo esto, ¿no? A ver, si tú no eres espiritual no vas a entender nada del Evangelio. Por ejemplo, lo de los eunucos por el reino no lo entiendes. Lo de la cruz tampoco. Lo de que hiciera el último lugar tampoco. Y así todo lo que tú quieras. O sea, porque no es natural. Porque estas cosas son sobrenaturales. ¿Eh? La obediencia y todas las virtudes son siempre heroicas. No salen todo esto de la santidad, o sea, el santo es porque ahí hay un don, hay una gracia, es cosa del Espíritu. ¿Eh? Y entonces aspirar a las cosas de arriba incluso ya tiene que haber ahí gracia que mueva, ¿no? Entonces, porque no se hace desde el pedestre mundano, sencillamente porque es otro nivel, es otro nivel. Entonces, pues lo que antes contaba eso, ¿no? Que, por ejemplo, esa alegría que tenían los mártires de Barbastro, ¿no? Y tal. A ver, es que ellos, es que les ha tocado la lotería, lo vivían así. ¿Cómo puede ser eso? Es que no lo puedes entender. O sea, tienes que nacer de nuevo, lo que le decían a Nicodemo, ¿no? Entonces, si sientes, por ejemplo, que te sale una emoción, un empujón en el alma, no lo dudes, por ahí va. Si te inspira Cristo, por ejemplo, en su sumisión al Padre, en siempre hacer su voluntad, felicidades, porque lo normal es que el hombre que es creado libre aspire con todo derecho a gobernarse sobre sus propias opiniones, ¿vale? Pero estamos en esto, ¿no? A veces, y nos cuesta, incluso Cristo, por ejemplo, en Getsemaní, a gritos y con lágrimas, dice, pues, que, no, que pase de mí este cáliz, bueno, hágase tu voluntad, ¿no? O sea, ahí tiene que haber, y yo creo que, bueno, el ángel que le confortaba es que le daba fuerzas para dar ese paso, ¿no? Entonces, ese sí, además, no se dice una vez que te metes en la obediencia, es que lo vas dando a cada paso por difícil que sean los pasos. Entonces, eh, ese sí es de alguna manera el que te lleva por el camino y ese sí se llama obediencia y es la que te salva, ¿no? Ese ligamen que hay entre los fieles con el Señor que lleva a esa consagración, porque hay como una circuncisión del corazón, vamos a decirlo así, ¿no? Que te hace de verdadero pueblo de Dios, es libre y espontáneo, te sale. Y, y donde se pone ahí toda la vida a disposición de Dios, es un cheque en blanco, ¿no? La obediencia es eso, es te seguiré, es un, y tú ya llévame por donde tú quieras, pero la obediencia es como una,
es como la determinada determinación que decía Santa Teresa, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando uno ya está en el servicio, no solamente es Dios, es que tiene ahí al prójimo, ¿no? Entonces, pues al prójimo se le sirve, sea quien sea, ¿vale? Y ahí la dimensión litúrgica, pues es el sacrificio, la Eucaristía. Entonces yo me rompo la cabeza por los demás, los brazos, mi cuerpo es un altar, ¿eh? Y esto es ciertamente la acción más sagrada, este buscar la comunión incesante con Dios. Entonces, poseyéndonos a nosotros mismos, no buscamos pertenecernos, sino pertenecer a Dios. Y en adelante escogemos a Dios por el único soberano de mi vida. Ya yo no soy el dueño para hacer lo que me apetece, porque Dios es majestad, como le llamaba Santa Teresa, y es el que reina en el corazón. Y la obediencia es el perfecto holocausto. O sea, porque los demás votos, por ejemplo, pobreza y castidad, de alguna manera como que ofrece una parte del hombre. La obediencia toma a la persona en su misma raíz del ser y se la entrega a Dios, ¿no? Que es la voluntad, es la libertad, es lo que te define a ti, ¿no? Lo que te autodetermina, esa autodeterminación que uno tiene, pues, me pongo en manos de Dios, ¿no? Pero claro, todo esto no es, todo esto tiene una gradualidad, tiene como un proceso. Entonces, a veces la obediencia, pues puede parecer que crece, otras veces se nubla. Hay distintos ardores, hay variables en la fidelidad, en la generosidad, la intensidad varía, el aplomo. Entonces, cuando tú te dispones para, para seguir, para el seguimiento y para alcanzar esos objetivos de la bendita conformidad que decíamos, ¿no? Para decir que vamos a la teosis, a la unión con Dios, pues ahí, claro, lo que te da la obediencia es el enfocarte, el saber qué es lo que me juego y dónde está la vida. Es aquello del Deuteronomio, te pongo ante ti la vida y la muerte, eh, eso, ¿no? Elige, el Salmo primero, ¿no? Hay dos caminos, elige, ¿no? Entonces, eh, es verdad que nada te coarta ni te destruye la libertad, sino todo lo contrario. Es la que te corrobora, la que te robustece esa libertad, porque he decidido esto, ¿no? Entonces, esto es un gran apoyo cuando, por ejemplo, amenazan las pasiones, cuando vienen las seducciones, es ahí donde nos defiende de nosotros mismos. Es como el palo donde se ataba a Ulises ahí cuando oía el canto de las sirenas, quieto ahí, ¿no? Entonces, nos defiende de esa naturaleza voluble y caprichosa que todos tenemos, de las debilidades, de las incluso inconstancias, todas esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera diríamos que cuanto más obediencia alcanzo, más libertad consigo y más noble y más sublime es esa libertad y esa persona. De alguna manera la persona como que se aquilata, deja toda la ganga, ¿no? Y sale la persona quien es, ¿no? Porque he decidido ser así, ¿no? Entonces, aquí ahora, pues también habría que decir una cosa, que la obediencia también es dialógica. Cuando tú vas, por ejemplo, al director, hablando antes de los abades o los padres, cuando tú vas al confesor en busca de ayuda, de alguna manera también el confesor tiene que buscar junto contigo la voluntad de Dios. Y aquí hay dos citas que lo apuntáis, es del Vaticano II, Lumen Gentium, números 37 y 42. Habla de los laicos que pueden recurrir y deben recurrir a la ayuda de los pastores, y es el tema de la santidad, que es el número 42, ¿vale? Pero lo que vengo a decir es eso, que eh, la palabra clave sería procurar. O sea, tenemos que entender qué es lo que Dios nos está pidiendo y procurar, pues, ir a por ello, ¿no? Respetando tiempos y procesos de cada persona, porque hay que tener una pedagogía para no desanimar, sino todo lo contrario, para ir llevando adelante al dirigido. Pero a veces, pues, también toca no contemporizar, porque aquí nos entretenemos tanto que nos apalancamos, ¿no? Entonces toca pues un poco desordenar y meter ahí un revulsivo que es la conversión. O sea, vamos a ir al cambio que es por donde Dios nos quiere llevar, ¿no? A pesar de nuestras resistencias. Bueno, pues nada más, no sé. Gracias por la paciencia. No sé si me he pasado del tiempo 21. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Padre Ángel. Muy bien. Pues si alguno de los padres presentes nos quiere dar una bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestra tercera vigilia de oración de todos los santos.